Asoinca es una organización que lucha por el trabajo, haciendo revolución. Los docentes de Colombia ya tienen su sindicato, donde somos una voz. No vengas con pugilato. Compañeros, compañeras, reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva Departamental de Asoinca. En el informe de hoy vamos a tratar 3 puntos que generan un análisis importante para la coyuntura nacional e internacional que nos envuelve. El primero es que hoy vemos un capítulo más de ese proceso de intervención imperialista que está sobre nuestro territorio. Indudablemente, lo que viene a partir del proceso que viene adelantando Estados Unidos en anuencia con diferentes países de la Unión Europea no es otra cosa más que una muestra de cómo esa doctrina de imponer agendas hace que la relación centro-periferia se mantenga. Todos sabemos que los Estados Unidos tienen una agenda y su agenda no es otra que la expoliación de los recursos naturales que tienen nuestros territorios. En ese sentido, lo que sucede en Venezuela no se aleja de esa consigna. Y además, con el hecho de la intervención a través del gobierno Duque y todo su aparato mediático, no nos damos cuenta que precisamente la intervención y el proceso de socavar las democracias de otros países es parte fundamental de ese quehacer. En ese sentido tenemos que llamar la atención, puesto que los maestros tenemos la capacidad de generar una relación crítico-social que nos lleve a ahondar un poco más en lo que viene sucediendo en nuestro contexto. Es por eso que vemos como países como España, líder de la Unión Europea, hace parte de esa consigna de colocar ultimátums y favorecer los intereses de una clase opresora que ha hecho de Venezuela y de muchos otros países de América Latina su patio trasero y ha hecho también que las relaciones entre quienes tienen el poder económico y quienes tienen su fuerza de trabajo cada vez se distancien más. Lo decimos porque desde Asoinca hemos entendido que la consigna popular no puede alejarse de estos análisis, y más ahora que está en nosotros adelantar un proceso de avanzada para poder generar un panorama mucho más favorable al diálogo y a la concertación, de manera tal que no se pervierta la consigna de democracia bajo la tutela de aquellos que quieren imponer su agenda y quieren imponer también su interés macropolítico. Es por eso que desde Asoinca y desde todas las organizaciones de corte popular queremos favorecer la consigna del diálogo, queremos favorecer un puente que nos permita entendernos como hermanos, de ningún momento favorecer los intereses de la guerra y de los emporios macroeconómicos que lastimosamente manejan nuestro país y gran parte de los territorios de América Latina. En un segundo momento queremos recalcar que desde Asoinca hemos hecho la crítica sustancial a lo que corresponde al gobierno Duque. Si bien es cierto, suena lugar común, la arremetida neoliberal que viene adelantando este gobierno cada vez ahonda más y lo vemos plasmado en varios elementos. Uno de ellos es cómo a través del Plan Nacional de Desarrollo se quiere bajar la cortina para que avance la consigna que nosotros criticamos en nuestros análisis previos. Ellos marcaban cómo a través de las reformas que quieren hacer, de los procesos jurídicos que quieren adelantar, legalizar lo que corresponde a la entrada con mayor fuerza de la privatización de los elementos que consideramos como vitales para una vida digna en este país. Por citar algún ejemplo, la propuesta de la ministra de Trabajo de generar un espacio para que las personas que devengan por sus actividades laborales menos del salario mínimo aporten a los escenarios de salud y pensión. ¿Qué vemos con esto? Que lo que se está haciendo es formalizar el convenio de trabajo a través de las horas o de los jornales. Situación que iría directamente en detrimento de las condiciones del trabajo decente, porque hoy tenemos un panorama en el que la informalidad urbana ronda el 64% y la precariedad del trabajo en la zona rural ya raya del 85%. Si se abre esta puerta, lo que haríamos era mirar cómo aún más se ahondan las diferencias sociales
porque no tendríamos la consigna del trabajo digno, no habrían salarios dignos y mucho menos tenemos la capacidad real de pensar en una posible o anhelada pensión en este sistema. Y lo decimos porque no habría una vinculación directa entre empleador y empleado, porque esto le daría un margen aún más para que las personas que tienen esa intención de vincular a otras mediante jornales o si no por horas, darían pie entonces a que no hubiera una relación directa entre patrón y subordinado, lo que no permitiría entonces una cohesión de fuerza social que permita la reclamación de una intención de negociación o de diálogo en orden laboral y colectivo, y lo que haríamos era generar un espacio en el que se desbarata como tal la posibilidad de una articulación de esfuerzos entre la clase obrera. Este es un simple ejemplo para darnos cuenta cómo va esa avanzada neoliberal. Va a espaldas de los grandes medios de comunicación, y esto es lo que nosotros hemos venido denunciando como organización social, puesto que todos estos elementos que están sobre la mesa nos darían pie para seguir en ese proceso de fortalecimiento de la unidad entre quienes somos parte de una misma clase social, quienes nos hemos entendido con un sello de clase. Entonces, ese proceso de adornar las consignas a través de diferentes lenguajes técnicos, lo que harían a favorecer aún más la distancia entre quienes construimos país realmente y quienes se benefician de ese elemento. Otro escenario que demuestra esa consigna neoliberal que estamos denunciando desde ASOINCA y desde diferentes organizaciones sociales es la salud. Si bien es cierto, la Constitución política no la consigna como un derecho, es deber nuestro como ciudadanos y como parte estructurante de este país defenderla como tal. Lastimosamente, las fuerzas políticas y económicas que rigen este país demuestran aún más que no existe el menor interés en defender este derecho. Es por esto que hoy, lastimosamente, tenemos que recordar el gran número de compañeros y gran número de colombianos que han muerto a raíz de esa consigna unilateral de generar lucro privado. Es de nuestra tarea entonces seguir levantando las banderas de resistencia y de propuesta frente a esto que está sucediendo en nuestro país. La masacre que viene adelantando el Sistema General de Salud haría aún más trágico el vivir y pervivir en nuestro país. Por eso es que nosotros como maestros debemos recalcar en esa responsabilidad social en la que tenemos. Sobre nosotros, sobre nuestras espaldas, descansa esa responsabilidad de crear conciencia y de crear muestra de ejemplo a través no solamente de actividades, sino de procesos de formación en los que toda la ciudadanía entienda la importancia que requiere la consigna de unidad para enfrentar esta arremetida. Es por eso que en ASOINCA nos caracterizamos por proponer, por avanzar, por no dormir en el discurso tradicional que muchas veces tienen algunas organizaciones que guardan para sí su consigna de izquierda, pero sus prácticas son netamente de derecha. En ese sentido de proponer, junto a la consigna de la defensa de la salud, estamos nosotros también a la vanguardia en la defensa de la consigna de la educación. Por eso ASOINCA viene adelantando un proceso de formación docente en el municipio de Popayán con 3 instituciones educativas en las cuales nosotros dejamos de lado el discurso reivindicativo para pasar a un escenario de formación política aún mayor. Pero entiendas esa formación política bajo el lenguaje propio del maestro, bajo el quehacer diario, bajo todo lo que nos puede generar el trabajo de aula. Entonces, estamos avanzando en ese proceso de propuesta, estamos también generando alternativas, estamos generando unas posibilidades de acercamiento y diálogo directamente con las instituciones que tienen la responsabilidad de la educación en este país. Estamos nosotros en las aulas con los maestros acompañando ese proceso de formación docente que genere un diálogo interesante y real y propio de saberes, que nos ayude a definir las realidades contextualizadas, que avancemos en esa consigna de necesidad y que avancemos en una propuesta situada que nos ayude a entender cómo podríamos nosotros escalar en razón del beneficio como tal de nuestros estudiantes, de las instituciones educativas, de la comunidad y de nosotros como maestros en esa responsabilidad social. ASOINCA entonces está avanzando en esa consigna y es por eso que también llama a sus maestros a la acción. Todos sabemos que es la huelga, es la movilización la que nos ayuda a generar ese protagonismo importante que requieren nuestras comunidades, porque nosotros como maestros estamos representando también nuestras comunidades aquí, en las calles, en la ciudad, en la carretera y donde sea necesario.
El cronograma planteado a través de ese proceso de análisis que hemos venido realizando ante la coyuntura que nos envuelve no solamente local, regional, sino también internacional, hace que unamos un esfuerzo importante con diversas organizaciones sociales. Es por esto que la Mesa por los Derechos Humanos, la Vida y el Territorio está llamando a la consigna de unidad y tenemos nosotros los maestros una responsabilidad muy importante. El pasado viernes 1 de febrero la Junta Directiva Departamental se reunió con el propósito de analizar toda esta situación y es por eso que se convoca al primer gran plenum de presidentes este 8 de febrero, día viernes, aquí en la ciudad de Popayán, con el propósito de recoger todas esas voces para crear un discurso vivo frente a esta situación que nos envuelve hoy. La consigna de los presidentes de las subdirectivas y comités internos de Popayán que se reunirán este 8 de febrero es adelantar asambleas y reuniones de corte municipal los días 14 de febrero y 15 de febrero dependiendo de las circunstancias que así lo requieran. Entonces, estamos todos convocados para generar una estructura organizativa que nos permita estar vivos, estar presentes en las calles, de manera tal que reivindiquemos en nuestra posición política a través de la movilización, a través de la huelga. El próximo 25 de febrero, en un llamado colectivo, estaremos todos en las calles de Popayán, en las carreteras de nuestro departamento, mostrando la fuerza que necesita el magisterio colombiano y las organizaciones sociales que así hacen parte de la Mesa de Derechos Humanos para poder generar una fuerza suficiente que permita una interlocución directa con el gobierno nacional y avanzar en soluciones frente a la situación que estamos enfrentando. La crisis social depende de quienes han avanzado en su entendimiento y en su gran facultad de crear alternativas reales de solución. Por eso, compañeros y compañeras, estamos todos convocados a atender este llamado sindical, a atender este llamado popular, para que unamos esfuerzos y realmente avancemos en ese proceso de reivindicación social que tanto le requiere este país. Más y más solidaridad, Compacauca está contigo y a todos puede educar en la salud integral y gran proyección social, porque en el Cauca entero la familia es lo primero.